contar. Uno de ellos es el nacimiento de Jesús. Jesús nació en un pesebre, está recogido en la historia. Pero el segundo es ni más ni menos la resurrección, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Así que estos dos acontecimientos nos llevan a decir en el día de hoy, el Señor ha resucitado. Sí, ciertamente ha resucitado. Es un privilegio que como cristianos podamos disfrutar de este hecho tan extraordinario, único para nosotros. Hoy es un día de victoria, es un día en que celebramos que el Señor no está en la tumba, Él está vivo. En el mundo hay muchas tumbas que son visitadas por miles, por millones de personas, diría yo. La tumba de Mahoma, en Medina, la tumba de Gandhi, en Nueva Delhi, la tumba de Franco, en el Valle de los Caídos. Y ahora están buscando ni más ni menos que los restos de Miguel Cervantes. ¿Para qué? Para que podamos ir a visitar su tumba. Pero hay una tumba que también, aunque es visitada, es la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Y esa tumba tiene algo tan especial, único, de todas las demás. Grandes tumbas, grandes hombres de la historia. Pero hay una gran diferencia. Solamente la tumba de Jesús es la que está vacía. En la otra podemos encontrar restos, huesos, ropa, pero en la tumba de Jesús no hay nada, está vacía, porque solamente Él ha resucitado de los muertos. El Señor ha resucitado, sí, ciertamente ha resucitado. Y este fue el mayor descubrimiento de la historia. Sin embargo, hay la mayoría, mucha gente que no lo cree. O no son conscientes de este hecho tan extraordinario, único. Lo cierto es que cada uno de nosotros tenemos que descubrir esta realidad por nosotros mismos. Es difícil inculcar, es difícil, pues, llegar a influir de tal forma en las personas que reconozcan este hecho tan extraordinario, que Jesús ha resucitado. Y tiene que ser algo que cada uno de nosotros podamos hacerlo nuestro, hacerlo real. Si Cristo ha resucitado, esto tiene una gran trascendencia para nuestras vidas. Esto puede tener una gran trascendencia para tu vida en el día de hoy. Reconocer que Cristo ha resucitado. Esto puede cambiar totalmente nuestras vidas, puede cambiar tu vida en esta ocasión, en el día de hoy. Tiene que producirse un cambio total en nosotros. Vamos a ver un vídeo que habla sobre este hecho de la resurrección de Jesucristo en el día de hoy. Vamos a apagar estas luces, se podrá ver mejor. Así.
el Señor cambió la historia. Y puede cambiar tu historia en el día de hoy. Este pasaje que encontramos en Lucas capítulo 24, encontramos 7 escenas trascendentes. 7 escenas en este pasaje. Dice, el capítulo 24, el versículo 1, el primer día de la semana. Jesús resucitó el primer día de la semana. Era domingo, un día como nosotros en nuestra civilización celebramos, un día festivo. Después del sábado, el sábado judío, el día de reposo para los judíos. El hecho de que Jesús resucitara por la mañana, antes de que saliera el sol, el Señor resucitaba. Y dice que el primer día de semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando especies aromáticas que habían preparado. Es importante resaltar que fue el primer día de la semana en que el Señor resucitó. Parece ser que el Señor quería cambiar la historia en alguna medida. La costumbre de los judíos sigue siendo el celebrar el Sabbat, el sábado. Pero a partir de este hecho significativo, de ese primer día de la semana, los cristianos empiezan a cambiar el día de reposo por el día de domingo. Y comienzan a celebrarse en domingo la festividad, por el hecho de la resurrección. Nos leemos en Hechos, capítulo 20, y versículo 7, en que la iglesia ya estaba formada, o empezaba a formarse, mejor dicho. Dice, y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba, y alargando el discurso hacia la medianoche. Así que a partir de ese momento, los discípulos empiezan a reunirse el primer día de la semana para partir el pan, compartir el pan y el vino, lo que eso significaba, recordando lo que Cristo había hecho. Primera de Corintios también nos habla de esta circunstancia. En Primera de Corintios, capítulo 16, también leemos como el apóstol escribe, en este caso, en el capítulo 16, versículo 2, el 1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. El primer día de la semana, parece que fue trascendente, fue importante ese hecho, esa circunstancia, que ocurriese el primer día de la semana. El Señor quería cambiar, en algún sentido, la historia del pueblo judío, en vez de seguir celebrando el Sabbat, celebrarlo el primer día de la semana. Esto, dice, significó que estuvo 3 días en el sepulcro, Jesús. Además, él ya lo había predicho antes. En Mateo encontramos las propias palabras de Jesús refiriéndose ni más ni menos, Mateo capítulo 12, refiriéndose ni más ni menos a Jonás, que estuvo en el vientre de aquel gran pez durante 3 días. Y Jesús predijo ese acontecimiento. Tuvo que esperarse hasta el primer día de la semana para que se cumplieran los 3 días. Mateo 12, capítulo 12, versículo 40. Dice, como estuvo Jonás, dice el Señor, dice, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Tenían que pasar 3 días para que llegase el primer día de la semana. El segundo de los acontecimientos que encontramos en este pasaje, también en el versículo primero, es que los primeros testigos, ¿cuáles fueron los primeros testigos? Parece que el Señor quería resaltar, en cierta medida, la persona, la imagen de la mujer. Fueron mujeres, dice, y algunas, dice,
Fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Luego se nos menciona los nombres. Hallaron removida la piedra. Para sus discípulos no había duda, para aquellas mujeres no había duda de que Jesús había muerto y había sido sepultado. En los versículos anteriores, en capítulo 23 de este mismo libro de Lucas y los versículos 52, se nos menciona que fue a Pilato, José de Arimatea se refiere, y pidió el cuerpo de Jesús. Bajándolo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaban para comenzar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado hasta Galilea lo siguieron y vinieron hasta el sepulcro y vieron cómo fue puesto su cuerpo. Al regresar, pues, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, el sábado. No quisieron infringir la ley judía. Descansaron el día del reposo, conforme al mandamiento. Así que el hecho de que habían comprado especies para ungir el cuerpo era una costumbre, era una evidencia de que creían que Jesús estaba muerto y bien muerto. Lo habían visto cómo lo habían puesto en el sepulcro, habían acompañado como había sido puesto en el sepulcro. Pero se nos dice en el texto que muy de mañana fueron a ungir el cuerpo del Señor. Sabían que estaba muerto y estaban preocupadas, en cierta medida, cómo iban a mover esa gran piedra para luego poder ungir ese cuerpo. Así que no había duda en ellos. Cristo había muerto. Estaba muerto para ellos. Habían estado esperando a pasar el día de reposo, cumpliendo la ley. Pero su corazón, su amor al Señor, era tan intenso, tan fuerte. El amor que sentían a su Señor era tan grande que de mañana se levantaron a ungir el cuerpo en el sepulcro. Las mujeres fueron las primeras. Y esto nos habla de ese deseo de parte del Señor de elevar en cierta medida la imagen de la mujer que en aquellos tiempos no estaba tan reconocida como el día de hoy. Y en muchos lugares sigue siendo poco reconocida. Fueron mujeres las que prepararon los ungüentos, las que se levantaron de mañana creyendo que Cristo estaba muerto para ungir su cuerpo. La tercera trascendencia que encontramos en el versículo 2 es que se nos habla que aquellas mujeres hallaron la piedra removida. La piedra estaba retirada, la piedra estaba quitada. ¿Cuál fue la sorpresa, la tremenda sorpresa para ellas el descubrir que la piedra no estaba en su sitio? La piedra debía estar cubriendo la entrada de aquella gruta, de aquella cueva. Y qué tremendo tenía que ser para ellas el ver que la piedra no estaba en su lugar, estaba quitada de la entrada. Que nada les impidía entrar con facilidad y cumplir con ese deseo que llevaban en su corazón. ¿Qué deseo tienes tú en tu corazón de acercarte al Señor? No hay nada que te impida acercarte al Señor. La piedra está movida, el lugar está accesible. Nada nos impide llegar hasta nuestro Señor. Y es curioso notar que esa gran piedra que estaba quitada del lugar no fue quitada de allí para demostrar la resurrección de Cristo, ya que el cuerpo de Cristo
era glorificado y no tenía límites. Podía atravesar puertas, podía atravesar paredes. El hecho de que la piedra fuera quitada no demostraba que Cristo había resucitado, porque el cuerpo de Cristo podía atravesar puertas, paredes, piedras. Jesús no necesitó quitar la piedra para salir del sepulcro, pero podemos entender que aquella piedra fue quitada, fue removida de aquel lugar, para que nosotros pudiésemos entrar, para que los testigos pudiesen entrar y ver con sus propios ojos. Hubiera sido fácil encontrar a Jesús fuera y la piedra en su lugar, pero no, había que tener la evidencia, la clara evidencia de que el sepulcro estaba vacío y que Jesús no estaba dentro. Y que nosotros tenemos acceso a entrar para ver y comprobar que Jesús, aunque había muerto, ellas sabían que había muerto, que estaba en el sepulcro, pero tenían que comprobarlo con sus propios ojos, de que allí no estaba, que había resucitado. Así pues, la piedra había sido removida, la piedra había sido quitada de su lugar para que ellas pudieran ser testigos evidentes, testigos fehacientes de que allí no estaba Cristo y pudiesen ir a decírselo a los discípulos. La cuarta trascendencia que encontramos en este versículo 3 dice: y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. El cuerpo no estaba en el sepulcro. El relato de los evangelios, de los distintos evangelios que hablan de este relato, realmente es impactante. Entrando no hallaron el cuerpo de Jesús, se nos dice. No hallaron el cuerpo de Jesús. La piedra no está. Entremos, busquemos, porque queremos ungir su cuerpo. Pero no hallaron el cuerpo. No estaba allí. No estaba en aquel lugar. Se quedaron perplejas viendo que no estaba. En Marcos capítulo 16 también nos habla que vieron las vestiduras, simplemente los lienzos, pero Jesús no estaba en aquel lugar. Él no estaba allí. ¿Cómo podemos imaginarnos la escena? Unas mujeres que se levantan temprano, que preparan una serie de ungüentos, una serie de especies, unos requisitos que había que llevar a cabo, unos ritos que había que llevar hasta el sepulcro. Y resulta que llegan al sepulcro, la piedra no está, entran y no está. No está el cuerpo de Jesús. ¿Qué hacemos ahora? Se quedaron perplejas. ¿Cómo podemos imaginarnos esa escena? Una desesperación de una madre, podríamos pensar: uy, pues si mi hijo estaba aquí ahora mismo y no está. ¿Lo habéis visto? No puede haber ido muy lejos. ¿Dónde está? Si hace un momento que estaba a mi lado. ¿Qué desesperación tiene unos padres, una madre, cuando esperan encontrar a su hijo a su lado y no está? Yo creo que es la misma desesperación que aquellas mujeres recibieron en ese momento. Esperaban encontrar a Jesús y no estaba. No estaba en ese lugar. Pero, por otro lado, encontramos que habían dos ángeles. El mensaje de dos varones se nos dice. Dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Dos ángeles con vestiduras resplandecientes. Y estos ángeles nos dan 4 mensajes. Por un lado, nos hablan de esas vestiduras resplandecientes. Probablemente sean parecidas a las que nosotros vamos a tener. Las mujeres tuvieron miedo, tuvieron terror al contemplar, se nos dice, aquellos varones, y bajaron el rostro a tierra. Aquellas vestiduras resplandecientes, pero visibles, podían
entender que eran dos varones que estaban allí para comunicarles algo importante, algo trascendente. Al fin y al cabo eran mensajeros. ¿Podemos ser mensajeros del Señor? ¿Podemos ser mensajeros para transmitir ese mensaje tan glorioso de que Cristo no está? ¿Cristo no está en la tumba? Cada uno de nosotros podemos ser esos ángeles, esos varones, esas varonas, esas mujeres, que podamos transmitir ese mensaje. Les transmitieron un mensaje. Fijaros el mensaje que les transmiten. Los ángeles declararon que Jesús vivía. Dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Sabed que vive, que no está muerto. No está aquí, sino que ha resucitado. Es el mensaje de los varones, de los ángeles. Es el mensaje que, como se mencionaba antes, podemos transmitir nosotros, aquellos que nos rodean. Jesús vive. Jesús es real y eso puede cambiar sustancialmente tu vida por completo. Puede haber un cambio radical en nuestra vida. Un cambio de sentido totalmente. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? La gente busca en tumbas. La gente busca en tumbas. Pero no podemos buscar a Jesús en tumbas porque Jesús vive. Adoráis a dioses, pero yo os presento un Dios que no está hecho de mármol ni de piedra, un Dios que vive. Además les dice que no está allí y les declara que ha resucitado. Dice, no está, sino que ha resucitado. Es decir, les abre los ojos, porque hasta ese momento ellas podían pensar, ha sido robado, ha sido sustraído, ha sido sacado de aquí, y ellos les da el mensaje que Jesús ha sido resucitado. Vive, pero ha resucitado. Les abre los ojos del hecho de por el cual no está en ese lugar. Aquellas palabras, sin duda, son asombrosas para ellas. Él vive y ha resucitado. Dos hechos trascendentes que podemos nosotros también transmitir a aquellos que nos rodean. Jesús vive, pero además ha resucitado. Y en cuarto punto, también les recuerda que Jesús ya les había predicho su muerte y resurrección. Dice, acordaos, versículo 6, no está aquí, ha resucitado, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron al sepulcro. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Así que aquellos mensajeros tenían varios mensajes que transmitir. Que Jesús vivía, que Jesús había resucitado y que Él lo había dicho de antemano. Que en las Escrituras está escrito ese hecho trascendente. Que está predicho. Que está anunciado por el propio Señor Jesucristo. Esto capacita, esto les da energías, les da fuerzas a esas mujeres, les convence de la resurrección y por eso salen, se nos dice, a anunciar las buenas a los discípulos. Habían recibido unas buenas nuevas. Nosotros tenemos la posibilidad de anunciar esas buenas nuevas hoy en el día de hoy especialmente, de transmitir a aquellos que nos conocen, a aquellos que nos rodean. Ese vídeo lo he mandado a mis compañeros de trabajo. Hay un WhatsApp que allí hay unos 80 personas. Pero bueno, es un medio, Señor, nos da la posibilidad de transmitir este mensaje y tenemos que hacerlo. Somos testigos. En sexto lugar, la incredulidad de los apóstoles. Versículo 9 dice, y volviendo del sepulcro, dieron las nuevas a todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas,
quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, pero a ellos les parecían locuras las palabras de ellas. Están diciendo, estáis locas. Eso es imposible. Si lo vimos muerto y lo vimos cómo fue sepultado y fue llevado en ese sepulcro. Las mujeres, pues, después de recibir el mensaje de los ángeles, corrieron a los discípulos para explicar. Corrieron, no se detuvieron, corrieron a explicar lo sucedido y decirles que Jesús ha resucitado. No era lógico que les creyeran, es verdad. No era lógico que les creyeran. Y no les creyeron. La palabra griega que encontramos aquí significa descreyeron. Que continuaban descreyendo, implica la palabra. Ellos continuaban descreyendo a pesar de que ellas les decían, hemos visto. Y unos varones nos han dicho lo que ha acontecido, que no está en la tumba, que no está allí. Pero ellos descreyeron, seguían descreyendo, no creían. Y por último vemos esa también incredulidad de Pedro. Dice Pedro, sin embargo, levantándose, corrió al sepulcro. Y cuando miró dentro, vio solo los lienzos. Y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro, como Tomás, si no lo veo, no lo creo. Y yo haría lo mismo. Si no lo veo, no lo creo, lo que me estáis diciendo. Pedro no es que fuera el más valiente para ir a la tumba, pero sí el más posible incrédulo en ese momento. Pedro, que aún podía recordar cómo había fallado al maestro, cómo le había negado 3 veces. Necesitaba, con sus propios ojos, comprobar lo que estaban diciendo aquellas mujeres. Necesitaba verlo, palparlo, sentirlo, si de verdad, porque él había negado al maestro 3 veces. Y Pedro corrió, se nos dice. Corrió para ir hasta el sepulcro. No creía en la resurrección. Él se preguntaba, quizá, yendo por el camino, eso es que alguien, ¿qué han hecho con mi Señor? ¿Qué han hecho con Jesús? Se lo habrá llevado alguien. Ellas dicen que no está, pero no es posible. Las dudas que podamos tener en nuestra vida. Sin duda podemos tener muchas dudas en nuestra vida. Hasta que nos presentemos delante del Señor y podamos ver y reconocer todo lo que Él ha prometido de antemano. Nuestra vida, pues, es una vida de un caminar. Vamos corriendo en nuestra vida. Vamos hacia un sepulcro, es verdad. Todos y cada uno de nosotros vamos hacia un sepulcro. Ese sepulcro que va a abrirnos los ojos por completo. Porque muertos en Cristo, vivificados con el Señor. Así que vamos corriendo en nuestra vida. Podemos tener nuestras dudas, pero esas dudas se van a disipar totalmente, porque el Señor así lo prometió. Al tercer día resucitaré. Y es la promesa que Él les dio a sus discípulos. Y es la promesa que nos da a cada uno de nosotros. El Señor va a resucitar. En 1 Corintios, capítulo 15, encontramos estas palabras que nos hablan de esa resurrección. Dice el capítulo 15, 1 Corintios, versículos 3, el apóstol escribiendo dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, lo que aprendí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Crees esto? Cristo murió por tus pecados, conforme a las Escrituras. Dice que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Por último,
como un abortivo, se me apareció a mí. Cristo quiere acercarse a ti. Quiere que le veas. Quiere que creas que aunque ha muerto, ha resucitado. Dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, habla el apóstol. Pero más adelante sigue diciendo, el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero ahora, dice el apóstol, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Esa es nuestra esperanza. Podemos decir, Cristo ha resucitado. Sí, ciertamente ha resucitado. Y si Cristo ha resucitado, nosotros resucitaremos. Sí, lo creemos. El poder de la resurrección. El poder de la resurrección permite que nosotros también resucitemos con Cristo. Él nos ha precedido, primicias de los que murieron, es Cristo. Así que nosotros tenemos esa esperanza. ¿Tienes esa esperanza? ¿Tienes la esperanza de que un día resucitaremos con Cristo? No sé cómo será nuestro cuerpo. No sé cómo seremos. Pero no importa. No importa si tenemos la esperanza de saber que Cristo ha resucitado un día como el de hoy. El primer día de la semana. Nosotros celebramos cada primer día de la semana, partiendo el pan, celebramos ni más ni menos la muerte y resurrección de Jesucristo. El Señor te bendiga, el Señor haga grande este milagro de la historia en tu vida y que podamos hacerlo nuestro, que pueda ser propio y eso pueda cambiar nuestra vida totalmente, pueda cambiar tu vida en el día de hoy. Amén, así sea.